primero que deberíamos hacer para poder trabajar es tener contacto fehaciente con nuestros estudiantes. Una vez que podemos asegurar el contacto fehaciente, podemos continuar con cualquier otra estrategia o cualquier elemento que seleccionemos. El contacto fehaciente, hoy por hoy, comparado con un par de décadas atrás, o simplemente una década atrás, recordemos que WhatsApp comenzó su popularidad alrededor del 2008 y se hizo más accesible a partir del 2010-2012. El Facebook y otras herramientas, lograr ese contacto con nuestros estudiantes, que sepan que existimos, que ellos existen y que podamos tener comunicación. Y que esta comunicación sea efectiva. Entonces, más que comunicación, utilicemos a Burbules y le llamemos diálogo, que se dé el diálogo efectivo según Burbules. Los dejo con el profe Mariano. Bueno, buenas tardes a todos, me toca iniciar. Me toca empezar con nuestros estudiantes y que tenemos que trabajar con ellos. Esto nos va a servir para el próximo paso, que es la toma de decisiones. Para este tipo de situaciones, yo suelo utilizar una pequeñísima encuesta donde me permite recopilar datos e información básica. Profesorado, carrera y unidad curricular que cursa conmigo. Para tomar en cuenta este punto es para saber si el estudiante está imbuido de qué año cursa, cómo lo cursa, el nombre de la unidad curricular, porque a veces hasta en eso se encuentran un poquito desorientados y hasta bautizan con otro nombre las unidades curriculares. Obviamente nombre, apellido, DNI, en mi caso les pido el DNI para luego, al momento de llenar las actas, ya las imprimo porque mi letra es un desastre. Un dato que me interesa muchísimo es la edad. Hay particularidades que se suelen dar de manera general en ciertos grupos etarios. Mientras más jóvenes, hay una tendencia a mayor afinidad con la tecnología. Y datos subsiguientes de extrema necesidad, como el si tiene hijos, de qué edades, de qué, si está casado en pareja, soltero. Esto nos va a ir permitiendo conocer las responsabilidades que tienen nuestros estudiantes y a su vez ir permitiendo cierta certidumbre a lo largo del tiempo. No es lo mismo la posibilidad de asistencia o dedicación de un estudiante que es soltero y sin compromisos a un estudiante que tiene niños chicos que sufren de fiebre y que puede pasar noches en vela. Lo mismo si trabaja. Y hoy por hoy, este punto 9 es de relevante importancia. Si cuenta con PC, con notebook, con tablet, celular, ¿con qué recursos cuenta para trabajar? Y una pregunta capciosa que suelo poner es reproductor de CD, DVD, formato MP3 u otro. Esto es para analizar si los estudiantes están familiarizados con terminologías y términos dentro del ámbito de lo que es la informática general para trabajar. Esto viene a colación para que conocer si los chicos reconocen que es un archivo de Word, Doc, un archivo de PowerPoint, PPT o PPS, y o si reconocen sobre todo lo que es un archivo de tipo RAR, porque hay momentos en los que tenemos que cargar información de manera comprimida y esos archivitos RAR requieren ser descomprimidos. Esto me da una pauta global de qué estudiante tengo ante mí. Entonces, tengo los dos primeros pasos, el contacto y el diagnóstico. Esta hoja de diagnóstico la puedo complementar si es que requiero algún dato más. Y además, concluida, se debe estudiar y estandarizar y poder tomar los datos. Y después viene el paso número 2, el contenido y la decisión. Cuando hablo de contenido, me estoy refiriendo al diseño curricular y a mi planificación anual. ¿Qué debo enseñarle a este grupo, por una parte? Y por otra parte, si este grupo ya conoce
los elementos necesarios para comenzar con el tema nuevo. O sea, si es competente en los conocimientos previos que debería tener. Teniendo ese conocimiento de mi grupo, estoy preparado para iniciar todo lo que es el desarrollo de la clase. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el desarrollo de la clase? Después de terminar el doble CD, contacto, el contacto fehaciente, el diagnóstico, analizar el contenido, las dos partes del contenido, qué debo enseñar y si los estudiantes están preparados para aprender estos temas nuevos, viene la decisión. Cuando hablamos de las decisiones es en el cómo me voy a enfrentar a mi clase. Una decisión importante es el tema de los tiempos. ¿Cómo tomo decisiones respecto a los tiempos? Una de las situaciones que nos ha abrumado en esta educación novedosa, hasta incluso puedo llegar a decir impuesta por las circunstancias, son los tiempos. Vamos a poner un ejemplo. En el caso puntual de una cátedra como investigación educativa que tiene una carga horaria de 3 horas cátedras. Teniendo en cuenta que una hora cátedra tiene 40 minutos, estamos dándole clases a nuestros estudiantes aproximadamente 2 horas por semana, siempre y cuando no tenga un feriado. Si nos ponemos a hacer un cálculo más preciso con el almanaque, nos vamos a encontrar que en un año normal, entre fines de marzo y noviembre, estaríamos dando alrededor de 28 a 30 clases de 2 horas reloj. A eso le tenemos que restar los 2 parciales, los 2 recuperatorios, las posibles reuniones, algún feriado. Y en la normalidad terminamos dando solo unas 20 clases. ¿Qué implica esto? Que de desarrollo de contenido, en un año para investigación educativa, cuento únicamente con 40 horas reloj. Y a su vez se les pide a los estudiantes una cierta cantidad de dedicación domiciliaria. Generalmente se dice entre un 40 y un 50% más de la carga que tiene presencial. O sea, entre 70 o alrededor de 70 a 100 horas reloj en todo un año lectivo. Y ahí viene el famoso diagnóstico de tiempo. Contacto fehaciente, diagnóstico de los estudiantes, conocer el grupo. Dentro de ese diagnóstico, conocer los tiempos, este es el caso. Luego viene el contenido, leer qué debo enseñar y ver si están preparados mis estudiantes, y las decisiones en base a todo lo anterior. Si cuento con un desarrollo total de 100 horas y teniendo en cuenta que un excelente lector puede leer una página por minuto, un buen lector, que es considerado un estudiante de segundo o tercer año del profesorado, puede leer una página cada 6 minutos o menos, o aproximado. Estamos diciendo que lee 10 páginas completas en una hora de un dossier. Esto nos lleva a la conclusión que para un dossier de 300 páginas debe insumir por lo menos 30 horas reloj. Ya tengo que restarle a esa cantidad de horas que he supuesto para esta clase el tiempo de lectura. Por otro lado, el tiempo de realización de los trabajos. Si voy a tener 30 horas de lectura, tengo que tener un margen para tutorías, un margen para explicaciones. Yo no les llamo clases porque no podemos tener el mismo formato que en una clase presencial utilizando Google Meet u otros recursos. Entonces, estas tutorías podrían disponer de aproximadamente otras 30 horas reloj a lo largo del dictado o del cursado anual. Debo calcular los prácticos para que no superen entonces las 20 horas reloj
de realización. Con esto puedo tomar decisiones. ¿A qué me lleva esta situación? A elegir el material. ¿Cómo elijo el material? Teniendo en cuenta lo antes dicho. Un ejemplo de los materiales que podemos elegir sería un dossier como este. Las características de este dossier, recordemos que en educación a distancia, aunque hoy se le llama educación remota, yo no estoy de acuerdo, sigue siendo educación a distancia, porque los profes nos hemos convertido en tutores y profesores y somos los coordinadores de una elección de material que podemos diseñar nosotros o seleccionar. Este apunte de didáctica general que está disponible en varios recursos españoles y mexicanos de manera gratuita, son repositorios de elementos de educación gratuito. Se mantiene el nombre del autor, se mantiene la autoría, pero no se cobra por esto. Cuando elijamos el dossier, ya que no vamos a estar enfrente de los chicos para poder explicarlo completamente, solo vamos a tener las tutorías, tenemos que asegurarnos que tengan índice. Aparte de tener el índice, suponiendo que no lo tenga, ese puede ser un trabajo práctico de diagnóstico, por ejemplo. Pedirle a los estudiantes que hagan el índice del dossier. Eso nos asegura que conocen el material. Si no lo presentan al índice, porque no han hojeado el material, y si lo presentan mal, es porque lo han hojeado mal. Ya tenemos otro elemento para tomar decisiones. Otra de las características es que son dossier que vienen transpuestos didácticamente. O sea, que además de nuestra transposición didáctica en las tutorías, el dossier permite ser estudiado sin nuestra presencia. Les presenta el trabajo, qué es lo que van a hacer, les anuncia qué es lo que van a aprender a lo largo del dossier y les va proponiendo los objetivos necesarios. Una vez que tengo el material seleccionado, lo importante es cargarlo en el aula virtual. Acá vienen algunos tips para la carga de los apuntes. Si nosotros nos vamos a administración, contenido, archivos, aquí podemos cargar nuestros apuntes. En estos archivos tiene un sistema de cola, así se llama cuando cargamos, que el último archivo que carguemos es el primero que se ve. Entonces, al seleccionar todos los archivos del año, inmediatamente al cargarlos tengo que cargarlos al revés. Primero cargo el último y al último cargo el primero. Un tip para esto sería ordenarlos. Yo lo suelo ordenar con A1 y el nombre del archivo, A2 y el nombre del archivo. Lo importante aquí es que rápidamente, a principio, esté disponible todo el material del año. Para esto conviene separarlo en módulos. Una vez que los chicos disponen de todo el material, una forma interesante de evaluar es con textos académicos. Un ejemplo de esto sería un trabajo práctico número 1, por ejemplo, que yo lo llamé diagnosis, donde les pido que comparen, interaccionen, relacionen el PowerPoint A1 y el archivo de Word A2. El archivo de Word es un mapa conceptual que tienen que analizar y los va a obligar a leer otra bibliografía que está ya puesta en nuestro repositorio de contenidos. Y el PowerPoint es literalmente un PowerPoint que creé yo, que no está en Internet, donde les presento los tipos de memoria. Al momento de relacionarlos con un texto académico corto, es conveniente que sea corto porque normalmente en Internet aparecen monografías de más de 6 a 20 páginas.
los voy a obligar a no copiar y pegar, y sobre todo a relacionar algo como la memoria y el dictado de una clase. Esa es una de las estrategias. Otra estrategia importantísima es tener un pool de preguntas o un paquete de preguntas. Por un lado el texto académico y por otro lado el paquete de preguntas. Si nosotros tenemos muchas preguntas sobre nuestra unidad curricular, podemos cargar nuestra clase, de hecho sigue la misma lógica que una clase, la presentación, inicio, el desarrollo, el cierre, evaluación. Los tiempos de diagnóstico, el momento, presento mi clase y puedo preparar preguntas. A su vez, el aula virtual, dependiendo de estas preguntas, que acá donde aparece nuestro imaginario, yo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos presentar una pregunta para que no nos copien de internet, que es lo que normalmente me dicen. Vamos a suponer Jean Piaget, desequilibrio. Piaget, cuando habla de desequilibrio, no habla de lo que sucede cuando enseñamos algo que el chico ya sabe, se aburre. Tampoco nos dice que enseñarle algo para lo que no está preparado lo frustra. Entonces, estas dos cosas no tienen nombre. Yo las llamé desequilibrio en defecto y desequilibrio en exceso. Y al desequilibrio que toma Piaget lo llamamos desequilibrio, según Piaget, desequilibrio óptimo. En la pregunta les pongo cómo vamos a seleccionar un inclusor para poder obtener el desequilibrio óptimo. Entonces, cuando ellos buscan desequilibrio óptimo, no está en internet. Acá aparece toda nuestra astucia para el momento de formular preguntas. El aula virtual tiene la facilidad, a igual que los formularios de Google y otras herramientas, que a medida que vamos llenando cada uno de los contenidos, tenemos que ir de izquierda a derecha. Primero cargar la clase, tal cual lo hacemos, los textos, el material, las actividades, las preguntas, que una vez que las cargo me quedan guardadas, no hace falta repetirlas, la evaluación. En la evaluación hasta incluso nos va a permitir mezclar las evaluaciones, que las preguntas salgan en desorden a cada uno de los usuarios para que no se las copien, nos permite rellenar múltiple de choice y otras herramientas que con nuestro imaginario disponible y habiendo aplicado el doble CD, no hay forma, salvo que sean unos genios de la informática, y los aplaudo si lo hacen, de que el Google sea San Google. Son pequeños tips para evaluar, entre otros. Espero que les haya sido útil y